Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Más de 6 millones de personas se desplazan por día en la ciudad de Buenos Aires. Cada paso, cada palabra y cada suspiro es alimentado por el aire que nos rodea. Cuando respiramos, ¿qué respiramos? Aire, en Sábado Verde. Nos acompaña en este tramo del programa Mirta Borrás, que es jefa de toxicología ambiental y ocupacional dentro de la división de toxicología del Hospital Fernández en la ciudad de Buenos Aires. Hola Mirta, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, un gusto. Es un gusto que estés acompañándonos y nos gustaría un poco responder a la pregunta que formulábamos recién, ¿no? ¿Qué respiramos cuando respiramos en Buenos Aires? Bueno, en Buenos Aires respiramos un montón de elementos que tienen que ver con el cambio y los problemas que acarreamos a través de la degradación. Vivimos en una época de degradación del mundo y esto nos está mostrando sus consecuencias. Y nosotros, como sector salud, que son los que debemos absorber parte de estas circunstancias. Y entonces hay enfermedades emergentes, como el estrés por calor, las intoxicaciones que están ligadas al trabajo, al lugar de vivienda también, la aparición de nuevos cánceres, la infertilidad, la malnutrición, los desastres tan naturales y tan importantes que a veces nos parecen que por lejano a nosotros no nos pueden pasar y después cuando nos pasan nos volvemos locos, pero la realidad es que la contaminación del aire es como consecuencia de la calidad del aire, ¿sí? Es como consecuencia de realmente la alteración de un equilibrio entre la atmósfera y la presencia de partículas sólidas que son material particulado que se encuentran en el ambiente en forma natural o a veces en forma antropogénica, quiere decir producidas por la mano del hombre. La mayoría de ellas, las que más daños nos hacen, son las antropogénicas. Y eso tiene que ver con los principales tipos de contaminantes. La contaminación puede venir a través de los vehículos que tienen mala combustión, a través de intoxicaciones que, mira, nuestro servicio, siendo el primer servicio que ha tenido nuestra división, siendo el primer servicio de toxicología ambiental y ocupacional, ha tenido la importancia de poder modificar o poder detectar alguna de estas circunstancias. Por ejemplo, ahora comenzamos una época otoño e invierno. Y entonces, ¿se acuerdan la cantidad de intoxicaciones por monóxido de carbono y cuántas muertes pasan con respecto a esto? Bueno, esto se debe también a la combustión incompleta de ciertos gases y presencias de estos gases que no tienen evidencia, ¿sí? Que no tienen olor, que no se escuchan, que no se ven, pero que producen alteraciones sumamente importantes y que tienen órganos pocos a veces, sí, que son tanto el corazón como el sistema nervioso, y que después las consecuencias a largo tiempo son sumamente importantes, sobre todo para gente mayor. Los niños son los primeros en detectarse este problema porque son los que tienen un metabolismo más acelerado y entonces producen efectos como la convulsiones y demás dentro de una casa, y entonces son los que llaman la atención y producen. Todo esto se debe a que calefaccionamos mal los ambientes, no controlamos con los artefactos, no tenemos buenos controles de nuestros calefones, pero ojo, no pensemos nada más con la gente que vive en casas o en departamentos con sumo confort, que abre una hornalla y prende el fuego. Pensemos también en la gente que no tiene otra posibilidad más que cocinar con biomasa o con carbón. Y entonces eso queda dentro de los hogares y es sumamente peligroso para la contaminación y son las personas más vulnerables con respecto a este tipo de intoxicaciones.
pero no estamos ninguno de nosotros libres a todo lo que pueda pasar en el ambiente. Existen 10.500 partículas de sustancias, de productos químicos que producen que se producen en forma natural, que se producen, como te dije, en forma antropogénica, que realmente pueden llegar a producir importantes problemas en la salud. Vuelvo a repetir, sí. Mirta, las mascarillas que estamos usando todos los días desde hace un año, ¿pueden evitar en parte esa contaminación diaria a la que nos vemos sometidos cuando salimos a trabajar, cuando vamos a comprar la verdura, cuando nos movemos en la ciudad? Mira, las mascarillas más seguras son las que tienen esas de colores celestes, verdes y demás. Sí, realmente, si uno se pone a pensar cuando en China, en Japón, con las epidemias más importantes de gripe y de contaminación ambiental por el aumento de partículas y demás, empezaron el uso, lo mismo que en México, que son lugares, el Distrito Federal sobre todo, de máxima contaminación ambiental, han disminuido las enfermedades respiratorias gracias al uso de esas mascarillas. Creo que para nosotros es sumamente importante, siempre y cuando tomemos las medidas de colocarlas como corresponde, tapando la nariz, tapando la boca y llegando hasta debajo del mentón. Y ahora, también, Mirta, perdón, te voy deteniendo para que lo podamos ir desmenuzando. Supongamos que la pandemia no existe, ¿no? Plano hipotético, no existe el coronavirus. ¿Sería una recomendación para el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires que use barbijo frente a el tipo de partículas que está expuesto en el aire, digamos? Mira, si vos vas por a los alrededores de un hospital, vas a ver que todos los pacientes inmunocomprometidos llevan esos barbijos, ¿sí? Evidentemente para disminuir su contaminación, tanto dentro del hospital como a veces fuera del hospital. Entonces creo que ahí está la respuesta. No creo que sea lo habitual el tener que usarlos en una ciudad como Buenos Aires, pero si pudiéramos tomar medidas generales de disminución de partículas, de combustión y demás dentro del territorio de la ciudad de Buenos Aires, sería muy bueno la disminución que pudiéramos hacer, ¿sí? Siguiendo en este plano hipotético, estamos hablando con la especialista Mirta Borrás. En este plano hipotético, si vos tuvieses que recomendar por dónde empezar para disminuir la contaminación del aire en la ciudad, ¿qué indicarías? ¿Qué marcarías? ¿A dónde hay que poner el ojo? Mira, sobre todo en las industrias, los controles industriales en la fabricación de todo tipo de productos que tengan que tener los filtros que corresponden para que no se eliminen al ambiente elementos que no corresponden. Por ejemplo, ¿sí? Disminuir la contaminación para que no deriven a la atmósfera ciertos tipos de elementos como es el polen y el moho son naturales, pero después esos son antropogénicos, pero después todas las demás emisiones como componentes químicos, la fabricación de combustibles, los elementos fósiles, la gasolina, el gas natural, las industrias eléctricas, las usinas, todos traen efectos perjudiciales para la salud y todo eso se elimina al ambiente. Entonces uno tiene que pensar que los controles deben ser desde arriba para abajo, ¿sí? Nosotros poner el eje, es importante que podamos, desgraciadamente, como toxicóloga te tengo que decir que siempre me toca observar el daño instalado, ¿sí? Tratar de sacar adelante lo que es la prevención. Con las vacunas, no hablemos en este momento, pero ha sido muy importante con las vacunas durante siglos en nuestro mundo. Pero lo más importante sería una promoción de salud, una vida saludable, la menor utilización de vehículos, aunque sea una vez por semana, que los vehículos a gasoil fueran disminuyendo, que la gente caminara un poco más, que usara bicicletas de vez en cuando en vez de medios de transporte. Me parece que hay elementos como para crear una vida saludable mucho más importante y mucho más cerca nuestro
que la verdad los controles sobre partículas inminentes no los podemos hacer nosotros, los tienen que hacer los gobiernos. Eso creo que queda clarísimo, Mirta, y para reforzar qué es lo que sí podemos hacer nosotros, digamos, frente a lo que estamos expuestos hoy, tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos demandando a quienes correspondan, o no hace falta que entre en nuestra agenda diaria, digamos. Yo creo que tiene que ser en nuestra agenda diaria de vida, ¿sí? Debe ser un principio de vida el cuidarnos. Nosotros como médicos hicimos un juramento hipocrático que dice primum non nocere, primero no dañar, pero eso lo hicimos los médicos, ¿sí? Entonces todas nuestras actividades tienen que ver con este principio de juramento, pero también existe un principio precautorio que todos tendrían que saber, que se usa mucho en ambiente. Este principio precautorio dice no utilizar nada que tenga dudas de su perjuicio en función del ser humano hasta que se demuestre lo contrario. Entonces sería bueno que cada una de las industrias y de los gobernantes lo tuvieran en cuenta como para poder disminuir el uso o la liberación al ambiente de la contaminación de sus productos, ¿sí? El asbesto es un compuesto que fue prohibido hace años, es cancerígeno, entre nosotros aún es un problema. Te invito, Mirta, a escuchar a Miguel Piñataro, que es un arquitecto especializado en materiales sobre el asbesto. Sí. El asbesto es un material fibroso, compuesto por varios minerales, y que se caracteriza por su alta resistencia, por ser aislante a la temperatura y ser un material ignífugo. Por eso se lo utilizó en su momento y durante muchos años para la fabricación de pisos, tanques de agua, techos, o sea, techos de chapa de fibrocemento que estaban compuestos por cemento y las fibras de asbesto para darle resistencia. Para la utilización de los mismos, en realidad siempre en la construcción se manipulan, se cortan, y al cortar estos materiales producen, digamos, esas fibras entran en suspensión. Es muy fácil, sin tener elementos de protección que puedan ser respirados, y digamos al respirarlos van hacia los pulmones, y el tema es que producen enfermedades respiratorias y enfermedades que pueden ocasionar cáncer. Estas cuestiones no son, digamos, al momento de inhalarlo, sino que por una cuestión de el trabajo y respirarlo y continuamente, en el transcurso de mucho tiempo se fue detectando esos problemas, digamos, que ocasionaba el asbesto. A partir del año 2001, digamos, fue suspendido, se prohibió la utilización, y a partir de ahí, digamos que todos los elementos que desde asbesto se fueron reemplazando por otro tipo de material. En el caso de los tanques de agua que estaban construidos con fibrocemento y que tenían asbesto, se reemplazaron por acero inoxidable o tanques plásticos, las chapas, bueno, por chapas metálicas, y digamos como para ir subsanando este problema. De hecho, por las construcciones donde se encuentran, si hay que volver a habilitarlas, si tienen elementos que contengan asbesto, hay que reemplazarlo. Es conocido el caso de la ciudad de Buenos Aires, las denuncias que hay porque la sustancia continúa presente en algunas flotas, dicen quienes denuncian, en circulación del subte de Buenos Aires. Hay otras que están en áreas laborales, pero me parece, Mirta, que esto conlleva una gravedad que debiéramos solucionar, ¿no? No me cabe la menor duda, la producción del cáncer de pleura que produce el asbesto es sumamente importante. Nosotros en el año que empezamos una lucha importante, no te olvides la antigüedad de los edificios de esta ciudad que tienen cualquier cantidad de asbesto, y si querés como ejemplo, la cárcel de Caseros no se puede tirar abajo porque contaminaría muchísimo la cantidad de asbesto que tiene en su construcción.
¿sí? Esto es un ejemplo de lo que podría ser la contaminación ambiental por este producto, ¿sí? Así es, sí, tener en cuenta, claro, que todavía está, y qué interesante saberlo, porque cuando se hace una demolición en la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo son los mecanismos para que esté controlado si ahí hay asbesto o no, porque están los vecinos de la cuadra, por lo menos, además de los trabajadores, como en riesgo, ¿no? Te cuento, si las empresas constructoras de lo que van a demoler son conscientes y están preparadas, normalmente, yo te digo porque vivía en la zona, bueno, somos colegas, somos vecinos. Somos vecinos. ¿Sí? Era soltera en la época de que se empezó a demoler la cervecería Palermo, ¿te acordás? Donde hoy está el shopping. Exacto. Y bueno, en ese momento, durante mucho tiempo, eso fue totalmente tapado por unas gasas que estaban empapadas todo el tiempo en una sustancia que para nosotros que vivíamos en la zona parecía lavandina o algún derivado del cloro, que por supuesto también es tóxico, pero era nada más que para ir disminuyendo y humidificando las paredes de ese lugar para que cuando los tiraran abajo no hubiera una contaminación tan importante en la zona. Sí, entonces uno tiene que saber con qué empresas trabaja y hay que pedir ciertos requisitos cuando autoriza una fabricación o a la producción de un edificio, ¿no? Así es, y nos quedamos con tu sugerencia de esta mañana, por la experiencia y demás, prevenir todas las veces que sea posible, prevenir este tipo de contaminación diferente que vivimos en las ciudades. Mirta, gracias por lo que nos contás, por lo que haces cada día en el Hospital Fernández, y bueno, sigamos en esto. Yo les quiero pedir una sola cosa en este momento, que no es solo importante la contaminación del aire exterior, la contaminación del aire dentro de las casas es muy importante. Sí, lo que explicaste hoy. Un cancerígeno importante también es el benceno, que está dentro de el tabaco, ¿sí? Del cigarrillo. Entonces, es importante no fumar dentro de los hogares, disminuir el uso de sustancias químicas dentro de los hogares que puedan producir químicos y eliminar gases que realmente producen intoxicaciones e irritación de las vías aéreas y que en poca cantidad, como todo lo que pasa en toxicología ambiental, nosotros no tenemos periodo de incubación, tenemos periodo de latencia y entonces pueden atravesar hasta generaciones, por eso para nosotros el trabajo de promoción de salud y prevención es tan importante. Sí, absolutamente. Muy agradecidos por todo esto. Que tengas una buena mañana, Mirta. Gracias. Mirta Borrás, jefa de Toxicología Ambiental y Ocupacional dentro de la División Toxicológica del Hospital Fernández, haciéndonos ver la complejidad, lo amplio de la problemática que tratamos hoy. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.